Buenas, mucho gusto. Mi nombre es Gerardo Valencia, médico y docente tiempo completo del programa de medicina y de la División Ciencias de la Salud. Y con este corto video voy a compartir con ustedes mi experiencia en una actividad de evaluación hecha en el programa de medicina. Creo que antes habían escuchado algo de mi actividad, que era a partir de los mamarrachos, del pensar con imágenes, con dibujos esquemáticos, y voy a primero contextualizarlas. Entonces, en este corto video van a observar primero en 3 diapositivas, esta que dice aquí contexto, RAE y coherencia, algo de introducción para que entiendan el por qué y el cómo estoy haciendo la evaluación. Estas 2 diapositivas donde hablaré de la evaluación como tal desde la práctica de mamarrachos y unas cuantas evidencias de esa evaluación. Entonces, iniciamos sin más preámbulos. Lo denominé mi evaluación porque quiero de ustedes esa gama de sugerencias, esa importante participación de ustedes para mejorar este proyecto y para saber de parte de mis pares de cómo andamos y qué más podemos hacer. El contexto en el que está metida la educación en salud y el programa de medicina en la Universidad del Norte, en el caso de evaluación, tiene que ver con que nosotros en salud estamos pensando que el estudiante debe aprender analizando conceptos fundamentales para luego estar en capacidad de crear hipótesis, de decidir, de solucionar problemas. Y el docente en ese contexto debe ser un personaje que estimule, que confirme, que pueda supervisar que ese estudiante se entrega al siguiente nivel con esa capacidad que estamos esperando. Eso lo debe hacer la institución desde el plan de estudios y el docente y la propia institución desde el aula como tal. Entonces, parte de lo que yo voy a contarles es desde el aula. Y el programa de medicina de Uninorte, en base a este contexto de educación en salud, desde el 2003 hizo un cambio curricular que dejamos de trabajar desde asignaturas tradicionales y trabajamos por sistemas para integración significativa y nos ayudamos mucho con la resolución de casos clínicos. En el 2015, luego de bastante experiencia con este cambio curricular, se creó un comité de evaluación que luego les contaré allá cuando estemos en el Hablemos Docencia. Y además se creó un momento básico en todo este proceso que es la retroalimentación. También les contaré más allá. En el 2018 hicimos una CAT que fue especialmente solo para profesores de medicina, en el cual tratamos la evaluación auténtica en medicina y el intento era diversificar la evaluación sumativa porque pasamos durante mucho tiempo, como 6-7 años, con solo evaluaciones de escogencia múltiple de única respuesta en exámenes computarizados. Y en el 2021, en el que estamos, la diversificación llegó al punto de que ya no solamente se califican o se toman notas de evaluaciones desde actividades complementarias y desde laboratorios, sino que se hacen exámenes orales, generalmente finales o terceros parciales, para buscar evidenciar la capacidad de análisis y argumentación en el estudiante, que es básico, como habíamos dicho, en la educación en salud, para que ese estudiante pueda convertirse en un médico que pueda expresarse ante sus colegas, ante el familiar del paciente y ante el paciente, y que tenga la suficiente credibilidad para poder hacer las cosas bien. Además de ese contexto, nosotros tenemos que tener en cuenta que los resultados de aprendizaje esperados en el caso de medicina están basados en que el estudiante estará en capacidad de analizar, hipotetizar de manera fundamentada, decidir, solucionar, argumentar, y ese nivel de pensamiento el estudiante lo debe hacer sobre conceptos, problemas, temas, ideas, relacionándolo siempre con su función en condiciones normales o alteradas del ser humano.
ese RAE congrega gran parte de las cosas que nosotros estamos esperando del estudiante. Entonces hay una coherencia que nosotros tenemos muy en cuenta entre el contexto que decía yo ahorita y los resultados de aprendizaje esperados. Solo que de todo eso hay parte que nosotros los docentes, guiados desde el programa, hemos querido afianzar, que es esta parte del aula. Entonces en el aula, mis compañeros, cada uno de nosotros ha hecho múltiples intentos, y mi intento, después de haber leído teorías y de estar haciendo la maestría en educación, mi intento fue enfocarme en lo que ya mostré en un concurso de innovación pedagógica de la universidad, que fueron los mamarrachos, o la comunicación en clase a través de los mamarrachos. Entonces mi evaluación, y ya no vista como examen, sino evaluación como el proceso como tal durante todo el aprendizaje del estudiante, va desde la preclase. Los círculos en amarillo, o los óvalos en amarillo y el cuadrado en amarillo me demuestran puntos, y los que están en color más subidito del amarillo me demuestran los momentos de evaluación de esos puntos. En esta preclase, por lo menos, en lo que yo llamo la preclase, se colocan momentos que facilitan que el estudiante haga evaluación, en este caso formativa, pero que haga evaluación y que muestre la consecución de ciertos objetivos o de ciertos resultados de manera espontánea o de manera casi independiente del profesor, y que lo congregue en dibujos esquemáticos que son llevados a la clase y que hacen parte de la clase. O sea, el lenguaje de la clase se hace a partir de esos dibujos esquemáticos que él creó al ser estimulado por ciertas preguntas que se hacen antes de la clase. Con esos dibujos esquemáticos en los cuales él expresa lo que entiende de las dudas que nosotros les habíamos colocado antes de la clase, a partir de esos dibujos esquemáticos se trata toda la clase, y se comienza la clase siempre buscando que él argumente esos dibujos esquemáticos, y al argumentar esos dibujos esquemáticos ya está apareciendo otro punto en el cual después puede ser evaluado, que es cuando se busca la correlación de la imagen esquemática con la imagen histológica, o la asociación del porqué de la respuesta con las características del tejido. Esto hace dos momentos durante todo el proceso en el cual el estudiante demuestra ese proceso de aprendizaje propio, estimulado simplemente por puntos de intentar dibujar lo que el cerebro está pensando. Porque yo creo que se acuerdan de aquel momento en el que dijimos que el pensamiento es mucho más fácilmente expresado a partir de imágenes. Nuestro pensamiento generalmente está expresado a partir de imágenes. En la parte final de la clase se hacen conclusiones en las cuales el docente y el estudiante crean acuerdos después de lo que se ha expresado, y esto hace que toda la clase tenga puntos de evaluación entre comillas, formativa, que me sirven para que el estudiante mismo pruebe lo que él está entendiendo en comunicación con los demás compañeros y con el docente como tal. Eso hizo en aquella oportunidad que nosotros nos diéramos cuenta y pusimos dos clases en las cuales el estudiante estaba en las mismas condiciones, pero que en una la clase se hacía de esta manera y en la otra simplemente el profesor daba todas las explicaciones de la clase. Y sí hubo diferencias en el mismo tipo de exámenes en los cuales se mostraban preguntas en las cuales requería aquellos conceptos que habían quedado claros durante la clase, y definitivamente el porcentaje de las que se hicieron
en los cursos que hicieron clases innovadoras fue de mayor respuesta que en los que solamente se trataron desde la clase tradicional. Con esto les cuento, ese día quiero que hablemos de esto y que espero que les queden inquietudes de esta experiencia para que sea agradable ese momento que vamos a tener de Hablemos Docencia. ¿Qué me sugieres para mejorar este proyecto continuo? Y cuéntanos cómo lo haces tú. Estas 3 preguntas necesito que a partir de esto intenten desarrollarlo. Muchísimas gracias.